¿Te has preguntado alguna vez cómo una sola persona puede destruir años de amor y felicidad? ¿Cómo alguien que debería apoyar a tu familia puede convertirse en el mayor obstáculo para tu felicidad? Me llamo Elena, tengo 78 años y hoy les contaré la historia más dolorosa de mi vida. Una historia de amor, traición familiar y cómo una suegra puede convertir un hogar en un campo de batalla. Si alguna vez enfrentaste un conflicto familiar, ¿sentiste que alguien cercano a ti estaba saboteando tu felicidad o simplemente quieres entender cómo proteger tu relación de interferencias externas? Esta historia tocará tu corazón y tal vez salve tu matrimonio, porque lo que me sucedió durante 15 años de matrimonio cambió para siempre mi visión sobre la familia, la confianza y el poder destructivo de los celos maternos, así que relájense, porque esta no es una historia fácil de contar, pero es una que merece ser escuchada. Y denle un me gusta, porque seguro que se sorprenderán, y suscríbanse al canal para más historias escalofriantes como esta. Conocí a Ricardo en 1967. Tenía apenas 19 años, una chica sencilla del campo de Córdoba, Argentina. Mi padre, don Esteban, trabajaba en el ferrocarril, y mi madre, doña Carmen, cosía fuera de casa para complementar los ingresos familiares. Recuerdo vívidamente aquel domingo de abril. El aroma de las empanadas que mi madre preparaba para el almuerzo se mezclaba con el del jazmín que florecía en el patio trasero de nuestra humilde pero acogedora casa. Las paredes de adobe encaladas reflejaban la luz dorada de la tarde cordobesa. Ricardo tenía 23 años y trabajaba como contador en la fábrica textil del pueblo. Era un hombre elegante, siempre bien vestido, con sus trajes de lino claro y su cabello negro peinado con brillantina. Cuando sonreía, sus ojos oscuros brillaban de una manera que me aceleraba el corazón. Nos conocimos en la festividad de San Jorge, el santo patrón de nuestro pueblito. Llevaba mi vestido azul cielo, el más bonito que tenía, hecho por mi madre con tela que había comprado en la capital. Las mangas abullonadas y la falda amplia me hacían sentir como una princesa. Ricardo se me acercó durante el vals y, con una elegancia que nunca había visto en otros jóvenes del pueblo, me invitó a bailar. Sus manos eran suaves, a diferencia de las callosas manos de los campesinos que conocía. Mientras bailábamos, percibí el suave aroma de su colonia mezclado con el sonido del acordeón que resonaba en la plaza central. Señorita Elena, dijo con voz profunda y melodiosa, ¿puedo acompañarla a casa después de la fiesta? Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Me sonrojé, bajé la mirada y susurré un sí, apenas audible. Durante los siguientes 6 meses, Ricardo vino a visitarme todos los miércoles y domingos. Nos sentábamos en el porche, siempre bajo la atenta mirada de mi madre, hablando de nuestros sueños. Él hablaba de sus planes de prosperar en la fábrica, quizás algún día tener su propio negocio. Yo soñaba con ser una buena esposa, tener hijos y un hogar lleno de amor. La propuesta de matrimonio llegó en octubre, cuando los hipes amarillos teñían las calles de nuestra ciudad. Ricardo trajo un sencillo anillo de oro con una piedrita, que para mí valía más que todas las joyas del mundo. Elena, mi amor, dijo, arrodillándose en el jardín de su casa, ¿quieres casarte conmigo y formar una familia? Recuerdo cómo el sol de la tarde proyectaba un halo dorado alrededor de su cabeza. El aroma de las rosas trepadoras que mi madre cultivaba en la cerca se mezclaba con el lejano sonido de las campanas de la iglesia principal tocando el Ángelus. Sí, Ricardo, sí. Respondí, y en ese momento creí que sería feliz para siempre. Fue entonces cuando conocí a doña Catarina. Ricardo me había contado muy poco sobre su madre. Solo sabía que llevaba 10 años viuda y que él era su único hijo. Mamá es muy devota, decía. Hizo muchos sacrificios por mí. La casa de la familia Herrera se encontraba en el barrio más exclusivo de nuestra ciudad, un edificio colonial de 2 pisos con patio interior y gruesos muros que mantenían el aire fresco incluso en los días más calurosos del verano cordobés. Recuerdo la verja de hierro forjado pintada de verde oscuro y el sonido metálico que hacía al abrirse. Era una tarde de noviembre cuando Ricardo me llevó a conocer a su madre. Había elegido mi mejor vestido, un rosa pálido con bordados blancos que mi madre había terminado el día anterior. Estaba de los nervios. No te preocupes, mi amor, dijo Ricardo, tomándome de la mano mientras caminábamos por la calle adoquinada. Mamá te amará. Qué ingenuos éramos. Doña Catarina nos recibió en la sala principal. Era una mujer imponente, de 52 años, que vestía siempre de negro desde la muerte de su esposo. Llevaba el cabello canoso recogido en un moño rígido, y sus ojos, del mismo color oscuro que los de Ricardo, me observaban de arriba abajo como si fuera una pieza defectuosa en una vitrina. La habitación olía a lavanda y a muebles pulidos. Unas pesadas cortinas de terciopelo burdeos bloqueaban parte de la luz natural,
creando una atmósfera solemne y ligeramente opresiva. El suelo de baldosas hidráulicas con motivos geométricos azules y blancos reflejaba la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Así que eres Elena, dijo sin levantarse del sillón de cuero marrón donde estaba sentada. Su voz era firme y autoritaria. Ricardo me habló de ti. Es un placer conocerla, doña Catarina, respondí, haciendo una pequeña reverencia, como me había enseñado mi madre. Ricardo habla de usted con mucho cariño, ella no sonrió. Sus labios, pintados de rojo oscuro, permanecieron en línea recta mientras sus ojos seguían observándome. Siéntate, le ordenó, señalando el sofá de madera con sus duros cojines. Cariño, le dijo a Ricardo, ve a buscar un café a la cocina. Quiero hablar con tu novia, a solas. Ricardo dudó un momento, pero obedeció. El sonido de sus pasos se apagó por el pasillo embaldosado, dejándome solo con esta mujer que, incluso sin decir una sola palabra en mi contra, ya me hacía sentir pequeño e inadecuado. Elena, empezó en cuanto estuvimos solos. ¿De qué familia vienes? Mi padre trabaja en el ferrocarril y mi madre es costurera, respondí intentando mantener la voz firme. Murmuró, tamborileando con los dedos en el brazo del sillón. Llevaba las uñas impecablemente pintadas del mismo rojo que sus labios. ¿Y qué tipo de educación recibiste? Terminé la escuela primaria y ayudo a mi madre en casa. El silencio que siguió pareció eterno. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared, un antiguo reloj de péndulo alemán que marcaba cada segundo con precisión metronómica. Mi hijo, dijo finalmente, es un hombre educado con un futuro prometedor. Se merece una mujer que esté a su altura. Sentí que me ardían los sesos. Amo a Ricardo, doña Catarina. Y te prometo que seré una buena esposa para él. El amor. Dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, el amor no pone comida en la mesa ni garantiza estatus social. En ese momento, Ricardo regresó con la bandeja del café. El aroma intenso y amargo del café recién hecho inundó la habitación. Pero no logró disipar la tensión que flotaba en el aire como una nube de tormenta antes de la tormenta. ¿Cómo se están conociendo ustedes dos?, preguntó, sirviendo café en tazas de porcelana fina decoradas con flores azules. Muy bien, querida, mintió doña Catarina, con voz repentinamente meliflua. Elena es una chica interesante. La forma en que pronunciaba interesante me hizo comprender que esa palabra tenía un peso muy diferente al que su aparente neutralidad sugería. Salí de esa casa convencido de haber reprobado alguna prueba invisible, pero no le dije nada a Ricardo. ¿Cómo podía explicarle que su madre, sin decir nada explícitamente ofensivo, había logrado hacerme sentir como un intruso en su mundo? Los preparativos de la boda deberían haber sido los meses más felices de mi vida. En cambio, se convirtieron en un campo de batalla silencioso donde cada decisión se convertía en una disputa territorial. Ricardo y yo habíamos programado nuestra boda para marzo de 1968, en la iglesia de San Antonio, la misma iglesia donde sus padres se habían casado 25 años antes. Soñaba con una ceremonia sencilla pero significativa, seguida de una recepción en el salón parroquial con nuestras familias y amigos más cercanos. Doña Catarina tenía otros planes. Querida Elena, me dijo una tarde de diciembre, cuando Ricardo me llevó a otra de las visitas de cortesía que insistía en recibir semanalmente, espero que entiendas que la familia Herrera tiene ciertas tradiciones que mantener. Estábamos de nuevo en la misma sala solemne, pero esta vez había puesto una mesa con dulces tradicionales, alfajores, torta negra y dulce de leche casero. El aroma azucarado se mezclaba con el de la cera de abejas que usaba para pulir los muebles antiguos. Claro, doña Catarina, respondí, todavía intentando ganarme su aprobación. ¿Qué tradiciones? Abrió una carpeta de cuero marrón y comenzó a mostrar fotografías amarillentas de la boda de sus padres y luego de la suya propia. Mira, dijo, señalando una foto suya luciendo deslumbrante con un elaborado vestido de novia, la familia Herrera siempre ha tenido bodas dignas de su estatus. 3 vestidos, uno para la ceremonia, otro para la recepción y otro para el vals nupcial. Se me encogió el corazón. El vestido que mi madre me había estado cosiendo con tanto cariño y esmero, con los ahorros de meses, de repente me pareció ridículamente inadecuado. Ya tengo mi vestido, doña Catarina, dijo tímidamente. Ay, Dios mío, se rió, pero no era una risa alegre. Estoy segura de que tu madre hizo lo mejor que pudo con los recursos disponibles. Pero para ser una herrera, hay que entender que hay que cumplir ciertas expectativas. Ricardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, hojeando un periódico, levantó la vista. Mamá,
Elena puede ponerse el vestido que quiera, punto. Claro, cariño, respondió con esa sonrisa que estaba aprendiendo a temer. Solo sugiero que pensemos en lo mejor para todos. En los días siguientes, doña Catarina empezó a sugerir cambios. En todos los aspectos de la boda. El salón parroquial no era adecuado, debíamos alquilar el salón del club social. Las flores sencillas que había elegido, margaritas y claveles, eran demasiado modestas. Debíamos usar rosas importadas. La orquesta local de 3 músicos no estaba a la altura, necesitábamos contratar a la banda de Buenos Aires. Cada sugerencia iba acompañada de la misma frase: por supuesto que pagaré, querida. Considéralo. Un regalo de bodas. El problema no era el dinero, aunque sabía que mi familia jamás podría permitirse semejantes extravagancias. El problema era que, con cada mudanza, el matrimonio dejaba de ser nuestro y se convertía en suyo. Una tarde de enero, cuando el calor húmedo del verano cordobés hacía el aire casi irrespirable, exploté. Ricardo y yo estábamos sentados en la plaza central, bajo la escasa sombra de un ombú centenario. El canto de las cigarras era ensordecedor, y pequeñas gotas de sudor me resbalaban por la frente a pesar de la suave brisa que agitaba las hojas. Ricardo, dije, tomándole la mano húmeda de sudor, siento que no estemos planeando nuestra boda. Estamos planeando la boda que tu madre quiere. Se pasó la mano libre por el pelo, un gesto que estaba aprendiendo a reconocer como una señal de incomodidad. Elena, mi amor, mamá solo quiere lo mejor para nosotros. Tuvo una vida difícil después de que papá murió. Soy todo lo que tiene. ¿Y yo?, pregunté, sintiendo lágrimas ardientes que me quemaban los ojos. ¿Qué soy yo para ti? Eres la mujer que amo, dijo, abrazándome. Pero, por favor, intenta entender, mamá. Está intentando ayudarnos. Esa noche, sola en mi habitación, llorando sobre la almohada de algodón que mi abuela había bordado, empecé a comprender que no solo estaba comprometida con Ricardo. Estaba entrando en una familia donde las reglas ya estaban establecidas, y mi papel siempre sería el de un personaje secundario en la vida de su hijo. 3 semanas antes de la boda, doña Catarina hizo su último movimiento. Elena, cariño, dijo durante lo que sería nuestra última prueba de vestido de novia. Sí, había insistido en comprar uno nuevo, alegando que el de mi madre no quedaría bien en las fotografías. Necesito hablar contigo sobre dónde vas a vivir. El vestido era impresionante, lo admito. Satén blanco puro con encaje francés, una larga cola y un velo de 3 metros. Habría costado más de lo que mi padre ganó en 2 años, pero cuando me miré al espejo en la boutique más elegante de la ciudad, no me reconocí. Ricardo y yo vamos a alquilar esa casita de la calle San Martín, respondí, tratando de no inquietarme mientras la costurera ajustaba el dobladillo. ¡Qué absurdo!, exclamó. Esa casa es diminuta y está en un barrio tan común. Además, es un desperdicio de dinero. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué sugieres entonces? Nuestra casa es grande y tiene muchas habitaciones. Puedes vivir con nosotros hasta que Ricardo consiga un mejor puesto y pueda ofrecerte el nivel de vida que su esposa merece. La costurera siguió trabajando, ajena a la bomba que acababa de detonar. Los alfileres me pincharon la piel, pero no tanto como las palabras de mi futura suegra. Prefiero nuestra propia casa, doña Catarina, aunque sea sencilla. Ay, Dios mío, dijo con condescendencia, eres tan joven, tan inexperto. No entiendes las ventajas de empezar la vida de casado con estabilidad financiera y orientación. La palabra orientación sonaba como una sentencia de prisión. Cuando le conté a Ricardo sobre la propuesta de su madre, parecía realmente dividido. Quizás tenga razón, Elena. Podríamos ahorrar dinero y vivir bajo sus reglas por el resto de nuestras vidas, interrumpí. No sería para siempre. Solo ¿hasta cuándo, Ricardo? ¿Hasta que ella decida que es el momento? ¿Hasta que apruebe dónde vivir? Se quedó en silencio, mirando por la ventana de su habitación donde conversábamos. El sonido lejano de un tango en la radio del barrio nos llegó, melancólico y nostálgico. De acuerdo, dijo finalmente. Alquilaremos la casa en San Martín. Creí haber ganado mi primera batalla. No me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una guerra que duraría 15 años. Si sigues esta historia y tienes curiosidad por saber todo lo que pasó, dale a me gusta para ayudarme. Me encantará. Suscríbete para más historias conmovedoras. Y cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Nuestra boda fue preciosa, debo admitirlo. La iglesia de San Antonio estaba decorada con rosas blancas y velas, creando una atmósfera mágica.
Mientras caminaba hacia el altar, al son del órgano que tocaba la marcha nupcial, vi a Ricardo esperándome en el altar con lágrimas en los ojos, y por un instante, olvidé todas las tensiones de los últimos meses. Mi padre me entregó con orgullo al novio. Sus manos callosas temblaban ligeramente al levantarme el velo para besarme la frente. «Sé feliz, mija», me susurró al oído, y le prometí que lo sería. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. El padre González, quien me conocía desde la infancia, celebró la misa con especial cariño. Cuando Ricardo y yo intercambiamos anillos, unos sencillos aros de oro que él había comprado con sus ahorros, sentí que por fin era su esposa. La fiesta en el club social fue exactamente como doña Catarina la había planeado, elegante, formal y completamente diferente a mi sueño de una celebración cálida y familiar. Los invitados, en su mayoría amigos de la familia Herrera, charlaron en grupos cerrados mientras una orquesta tocaba valses y tangos clásicos. Recuerdo observar a mis padres durante la fiesta. Papá había alquilado su mejor traje, pero aún parecía fuera de lugar entre los hombres de negocios que charlaban de inversiones y política. Mamá, con su único vestido de fiesta, azul marino con un collar de perlas falsas, sonrió cortésmente a las damas que la trataban con superficial cortesía. «Tu familia es muy sencilla», comentó una amiga de doña Catarina cuando creyó que no la escuchaba. «Espero que la niña se adapte bien a la familia Herrera». Durante el vals nupcial, Ricardo me abrazó y me susurró: «Ahora somos marido y mujer, mi amor». Nada ni nadie puede cambiar eso. Qué equivocado estaba. Nuestra casa en la calle San Martín era pequeña pero acogedora. Tenía 2 dormitorios, sala, cocina y baño. En el patio trasero había una higuera centenaria que daba sombra y dulces higos en verano. La había decorado con las pocas piezas que nos habían regalado y algunos muebles sencillos que habíamos comprado a plazos. Los primeros meses fueron mágicos. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno a Ricardo: pan casero, mate cocido y mermelada de damasco que yo misma preparaba. Él salía a trabajar a las 7 y volvía al mediodía para almorzar, siempre con una flor que yo recogía por el camino. «Para la mujer más linda de Córdoba», decía, besándome la mejilla mientras le servía el guiso de carne o las empanadas aún calientes del horno. Por las tardes, cosía y bordaba mientras la esperaba a que volviera del trabajo. Las horas transcurrían lentas pero placenteras. Escuchaba la radio, trabajaba con mis manos, soñaba con el futuro que construiríamos juntas, pero doña Catarina no nos dejó en paz. Las visitas comenzaron la segunda semana después de nuestra luna de miel en Carlos Paz. Siempre aparecía a última hora de la tarde, justo cuando Ricardo estaba a punto de llegar del trabajo, con algún plato elaborado. «Pensé que te gustaría probar mi locro», dijo, entrando sin esperar invitación. «Sé que Elena todavía está aprendiendo a cocinar». La crítica implícita siempre estuvo ahí, envuelta en falsa amabilidad. Inspeccionó la casa con ojo de águila. Notó cada mota de polvo, cada objeto fuera de lugar. «Cariño», le dijo a Ricardo delante de mí, «tienes que enseñarle a Elena a mantener una casa realmente limpia». Los hombres tienen ciertas expectativas. Cuando Ricardo no estaba, las críticas se volvían más directas. «Elena, tu forma de servir la mesa no es la correcta. Las familias respetables tienen ciertas tradiciones. Oh, ese color de lápiz labial no te favorece. Una mujer casada debería ser más discreta». Cada visita era una lección de cómo estaba fallando como esposa, ama de casa y, lo más doloroso, como miembro de la familia Herrera. Lo que más me dolió fue la reacción de Ricardo. Cuando intentaba hablar con él sobre los comentarios de su madre, siempre la defendía. «Elena, mamá no quiso ofenderte. Está tratando de ayudar. Dijo que mi comida no tiene suficiente condimento y que debes estar perdiendo peso». Quizá tenga razón. «Mamá cocina muy bien». Estas conversaciones siempre terminaban de la misma manera: yo, frustrada y herida, y él, dividido entre 2 mujeres que lo amaban de maneras completamente diferentes. 6 meses después de la boda, quedé embarazada. La alegría de saber que iba a ser madre era la más pura que había sentido desde el día de mi boda. Ricardo lloró cuando se lo dije. Me tomó la cara entre las manos y me besó la frente con una ternura que me recordó por qué me había enamorado de él. «Tendremos nuestro propio bebé», susurró. «Nuestra propia familia». Cuando se lo contamos a doña Catarina, su reacción fue peculiar. «Es maravilloso», dijo, pero su expresión no correspondía a sus palabras. «Claro que Elena necesitará mucha ayuda. Una madre primeriza, tan joven. Es mucha responsabilidad». Y entonces comenzó la fase más asfixiante de nuestra convivencia. Doña
Catarina empezó a aparecer todos los días, siempre con alguna excusa. Traía vitaminas para la embarazada, recetas especiales para madres lactantes, ropa de bebé que ella misma tejía. No puedes llevar cargas pesadas, dijo, quitándome la cesta de la ropa sucia. No puedes comer eso, es malo para el bebé, dijo, quitándome el plato antes de que terminara. No te canses, ve a descansar, ordenó, encargándose de las tareas de la casa. Poco a poco, imperceptiblemente, ella se apoderó de mi vida y de mi hogar. A Ricardo le pareció maravilloso. Qué suerte tener a mamá para ayudarnos, dijo. Tiene muchísima experiencia. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Un huésped incómodo en mi propia vida. Carmen nació una mañana de septiembre, cuando los jacarandás teñían de púrpura las calles de Córdoba. Fue un parto difícil, y cuando por fin tuve a mi hija en brazos, pensé que nada en el mundo podría ser más perfecto. Carmen era hermosa, con el pelo oscuro como el de su padre y ojos claros como los míos. Cuando me miró, sentí que por fin tenía a alguien que era realmente mío, pero doña Catarina ni siquiera me permitió tener eso. Elena, estás sosteniendo al bebé equivocado, dije, tomando a Carmen de mis brazos. Elena, no tiene suficiente leche, mejor dale el biberón. Elena, ese pañal no está bien puesto. Cada consejo fue un golpe a mi autoestima como madre. Cada intervención fue un mensaje claro, no puedes hacerlo. Lo peor era que Carmen parecía más tranquila en brazos de su abuela que en los míos. Doña Catarina tenía experiencia, confianza, una autoridad natural que yo, a mis 20 años, aún no poseía. ¿Ves?, dijo con satisfacción cuando Carmen dejó de llorar en sus brazos. Los bebés se dan cuenta cuando estamos alterados. Tienes que aprender a calmarte. Una tarde de noviembre, cuando Carmen tenía 2 meses, encontré a doña Catarina en mi cocina, preparando papillas. Todavía no necesita papilla, dije. Sigo dándole el pecho. Ay, Dios mío, suspiró. Está claro que no te alcanza la leche. Mira qué delgada está. Carmen no estaba delgada. Yo estaba perfectamente sana, pero en ese momento volví a dudar de mí misma. Ricardo está de acuerdo conmigo, añadió. Hablaron anoche, claro, cariño. Siempre me llama cuando llega del trabajo, antes de volver. Siempre ha sido así, desde que éramos niños. Nos contamos cómo fue nuestro día. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Mi esposo tenía una rutina íntima con su madre de la que yo ni siquiera era consciente. Tomaban decisiones sobre nuestra hija sin consultarme. Esa noche, cuando llegó Ricardo, lo confronté. ¿Por qué no me dijiste que llamas a tu madre todos los días? No pensé que fuera importante mencionarlo. ¿No es importante? Ustedes deciden cosas sobre Carmen sin hablar conmigo. Elena, no te pases. Mamá solo quiere ayudar, quiere controlar. Quiere ser la madre de Carmen. Ricardo palideció. Eso no es cierto. ¿No es así? Entonces, ¿por qué nuestra hija llora menos con ella que conmigo? ¿Por qué sabe más que yo sobre las necesidades de Carmen? Porque ella tiene experiencia, Elena. Y tú, eres demasiado joven, demasiado inexperta. Las palabras de Ricardo me cayeron como agua fría. Mi propio esposo dudaba de mi capacidad como madre. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no te casaste con alguien de la edad de tu madre, con más experiencia? No seas ridículo. ¿Ridículo? ¿Soy ridícula por querer ser madre de mi propia hija? ¿Por querer que confiesen esa fue nuestra primera pelea seria. Ricardo salió de casa y se fue a dormir a casa de su madre. Me quedé sola con Carmen, que lloró toda la noche, y yo, sin saber qué más hacer, lloré también. A la mañana siguiente, doña Catarina apareció en mi puerta con Ricardo a su lado. Elena, querida, dijo con voz melosa, Ricardo me contó la discusión de ayer. Creo que sufres de esa depresión que experimentan algunas madres después del parto. Es muy común. No estoy deprimido. Simplemente estoy cansado de que me traten como si fuera incapaz. Nadie te trata así, mi amor, dijo Ricardo. Mamá está aquí para ayudarnos, punto. Ella está aquí para reemplazarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen eligió ese momento para echarse a llorar, y automáticamente, doña Catarina fue a la cuna. ¿Puedo?, preguntó,
Pero ya estaba recogiendo al bebé. Carmen se calmó inmediatamente en los brazos de su abuela. «¿Ves?», dijo, mirando a Ricardo. «Los bebés no mienten. Saben en quién confiar». En ese momento comprendí que no solo había perdido a mi marido a manos de su madre, sino también a mi hija. Los años siguientes presenciaron una lenta erosión de mi identidad como esposa y madre. Cada pequeña victoria que conseguí fue sutilmente saboteada por doña Catarina, siempre con la complicidad involuntaria de Ricardo. Cuando Carmen cumplió 1 año, decidí volver a coser para otros, como mi madre. Necesitábamos dinero extra. Y echaba de menos tener algo verdaderamente mío. «¡Qué idea tan maravillosa!», dijo doña Catarina al oírlo. «Claro, no puedes dejar a Carmen con cualquiera mientras trabajas. Por suerte, yo puedo cuidarla». Y así, incluso trabajando, incluso ganando mi propio dinero, seguí dependiendo de la buena voluntad de mi suegra para tener acceso a mi propia hija. Carmen creció llamándome mamá, pero corría a los brazos de su abuela cada vez que se sentía herida o asustada. Doña Catarina se había convertido en su figura de seguridad, y poco a poco yo me convertí en una presencia secundaria en la vida de mi hija. «Elena trabaja mucho», explicó doña Catarina. A las visitas cuando Carmen prefería sentarse en su regazo. «Yo cuido a la pequeña para que pueda concentrarse en la costura». La versión oficial era que era una madre dedicada que trabajaba para mantener a mi familia. La realidad era que me había convertido en una extraña en mi propia casa. Ricardo parecía ajeno a todo esto. Llegaba del trabajo, besaba a Carmen, me daba un beso mecánico en la mejilla y se sentaba a cenar con la comida que había preparado doña Catarina, porque Elena estaba demasiado ocupada cosiendo como para cocinar. Bien. Por la noche, cuando finalmente estuvimos solos, intenté hablar con él sobre mis sentimientos. «Ricardo, siento que estoy perdiendo a Carmen». «Qué exageración, Elena. Carmen te quiere. Pero ella prefiere a su madre. En todo. Mamá tiene más experiencia. Es natural que Carmen se sienta segura con ella. ¿Y conmigo? ¿No deberías sentirte segura conmigo también? Elena, estás paranoica. Mamá solo nos está ayudando». La palabra paranoico se convirtió en la favorita de Ricardo cada vez que intentaba expresar mis sentimientos. Poco a poco, comencé a dudar de mi propia percepción de la realidad. Cuando Carmen cumplió 2 años, me quedé embarazada otra vez. Esta vez, el embarazo fue más difícil. Tenía náuseas constantes y el cansancio era mucho mayor que durante mi primer embarazo. Doña Catarina aprovechó esta oportunidad para ayudarme. «Carmen puede quedarse conmigo durante el día», sugirió. «Necesitas descansar más durante este embarazo. Preferiría que se quedara en casa conmigo. Elena, sé razonable. Apenas puedes levantarte de la cama por la mañana. Carmen necesita atención, actividades. En mi casa ella tiene el jardín, los juguetes». Era cierto que yo estaba más débil. Era cierto que algunas mañanas apenas podía levantarme. Pero cada día que Carmen pasaba en casa de su abuela era un día en que nos distanciábamos más. Diego nació una tarde lluviosa de mayo de 1971. Un niño robusto, con cabello rubio como el mío y la alegre sonrisa de su padre. Cuando lo sostuve por primera vez, me prometí que esta vez sería diferente. Esta vez yo sería la madre principal de mi hijo, pero doña Catarina tenía otros planes. «Diego es muy llorón», dijo mientras él se revolvía en mis brazos. «Los bebés pueden sentir cuando su madre está ansiosa». «No estoy ansioso». «Claro que sí, querida. Es comprensible. 2 niños pequeños, la casa, el trabajo. Es mucho para una persona tan joven». Siempre enfatizaba mi edad, como si fuera una discapacidad. Tenía 23 años, pero, según sus palabras, parecía un adolescente irresponsable jugando a las casitas. Con Diego, intenté ser más firme. Cuando doña Catarina intentó quitarme al bebé de los brazos, le dije que no. Cuando quiso opinar sobre su alimentación, la ignoré. Cuando sugirió que pasara el día en su casa, para que yo pudiera descansar, me negué. Su reacción fue sutil pero devastadora. «Ricardo», dijo en una de sus conversaciones telefónicas diarias, «estoy preocupada por Elena. Parece muy posesiva con Diego. No es sano. Elena está siendo más cuidadosa esta vez», defendió Ricardo. «¿Cuidar o controlar?
Una madre que no permite que nadie la ayude puede estar desarrollando problemas psicológicos. Estas conversaciones llegaron a mí a través del propio Ricardo, quien preocupado me cuestionó sobre mi comportamiento. Elena, mami dijo que no la dejarás ayudar con Diego. Ella quiere enfrentarse a Diego como se enfrentó a Carmen. Punto. ¿Tomar el control? Elena, ¿cómo se dice? Es la abuela. Ella es la abuela que actúa como una madre. Carmen me llama mamá, pero corre hacia ella cuando necesita consuelo. ¿Por qué? Mamá siempre está disponible. Siempre estás ocupada cosiendo. Coso para que podamos ganar dinero extra. Para darles a nuestros hijos un futuro mejor. Pero tal vez deberías reducir el trabajo y dedicar más tiempo a los niños. ¿Cómo puedo dedicarme más si tu madre siempre está aquí, siempre tomando las decisiones, siempre sabiendo mejor que yo lo que es mejor para mis propios hijos? Estas discusiones se volvieron semanales, luego diarias. Ricardo siempre se iba. Frustrado, y yo siempre terminaba llorando sola en el baño, con miedo de que los niños me vieran desmoronarme. El punto de quiebre llegó cuando Diego tenía 6 meses, era sábado de noviembre y había pasado la mañana preparando un almuerzo especial para la familia. Quería demostrar que podía cuidar de la casa, de los niños y, además, cocinar bien. Doña Catarina llegó a media mañana, como siempre lo hacía los fines de semana. «Qué rico», dijo, olfateando el aire. «Pero ese olor a especias es muy fuerte. Querida. Puede que a los niños no les guste». Ignoré el comentario y continué cocinando. Carmen, que entonces tenía casi 3 años, estaba jugando en el patio cuando tropezó y se raspó la rodilla. Lloró a gritos, y lo dejé todo para consolarla. «Ven aquí, mi amor», le dije, arrodillándome a su lado. «Mami te curará el raspón», pero Carmen se apartó de mí y corrió hacia doña Catarina. «Abuela». Me lastimé, gritó en los brazos de su abuela. «Ay, mi querida nieta», me consoló doña Catarina, mirándome triunfante. «La abuela curará esa pequeña herida». Llevó a Carmen adentro, lavó la herida, le puso una venda colorida y le dio a la niña un dulce como premio por su valentía. Cuando trajo a Carmen de nuevo al patio, la niña estaba sonriendo y ya se había olvidado del dolor. «¿Ves, Carmen?», dijo tan alto que la oí. «Cuando te lastimes, acude siempre a la abuela. Sé cómo cuidarte». En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esa noche, después de que doña Catarina se fue, me enfrenté a Ricardo. «Tu madre le está enseñando a Carmen a no confiar en mí». «No seas dramática, Elena». «¿Dramático?». «Nuestra hija se lastimó hoy y corrió hacia su madre en lugar de venir a verme. Eso no es normal. Mamá tiene experiencia, basta». Grité por primera vez en nuestro matrimonio. «Ya basta de esta excusa. Ya basta de que tu madre siempre sea mejor que yo en todo». Ricardo se quedó atónito con mi tono de voz. Diego, que estaba durmiendo, se despertó con el grito y empezó a llorar. «Mira lo que has hecho», dijo Ricardo. «Despertaste al bebé». «Desperté». ¿Al bebé? ¿Yo? No a tu madre, que está destruyendo a nuestra familia. Elena, estás perdiendo la cabeza. Quizás sí. Quizás 5 años tratándome como si fuera incapaz me han vuelto loco. Salí de casa esa noche. Por primera vez desde que me casé, fui a casa de mis padres. Mamá me recibió con lágrimas en los ojos. «Mija, ¿qué es esa cara? ¿Qué pasó?». Me dejé caer en los brazos de mi madre y le conté todo. Cada humillación, cada crítica, cada momento en que me sentí como una extraña en mi propia vida. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó mamá, acariciándome el pelo como cuando era niña. «Porque pensé que así era. Pensé que el problema estaba en mí». «Ay, Elena, mi niña. Dejaste que esa mujer te convenciera de que no servías para nada». Pasé 3 días en casa de mis padres. 3 días sin doña Catarina, sin críticas, sin sentirme inferior. Por primera vez en años, respiré con libertad, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía 2 hijos pequeños y un matrimonio. No podía huir de mis problemas. Cuando llegué a casa, Ricardo me estaba esperando. «Elena, necesitamos hablar». «Sí, lo hacemos. Mamá está muy dolida contigo. Dijo que la acusaste de cosas terribles. ¿Y tú? ¿Qué opinas?». Ricardo dudó. Por un momento, pensé que por fin veía la situación a través de mis ojos. «Creo que mamá a veces se preocupa demasiado»,
pero siempre con buenas intenciones. Mi corazón se rompió un poquito más. Ricardo, tienes que elegir. ¿Elegir qué? Entre tu madre y tu familia. Entre lo que ella quiere y lo que yo necesito para ser feliz en este matrimonio. Elena, no me pidas que tome una decisión así. Mamá es mi madre. Tú eres mi esposa. Puedo amarlas a ambas. Pero no. Puedes dejar que uno destruya al otro. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana donde Carmen estaba jugando en el patio trasero, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de la casa. Hablaré con mamá, dijo finalmente. Le pediré que te dé más espacio. Fue un comienzo, pero ya había aprendido a desconfiar de las promesas de Ricardo cuando se trataba de su madre. La conversación de Ricardo con su madre resultó en una tregua temporal que duró exactamente 3 semanas. Durante esos 21 días, doña Catarina redujo la frecuencia de sus visitas a 3 veces por semana. Dejó de criticar abiertamente mi cocina y empezó a hacer comentarios constructivos. Solo cuando Ricardo no estaba presente. Elena, querida, dijo, viéndome cambiarle los pañales a Diego, tu técnica es interesante. No es como me la enseñaron, pero cada madre tiene su manera. Eran críticas disfrazadas de observaciones neutrales, pero eran críticas al fin y al cabo. Estaba empezando a creer que tal vez podríamos encontrar un equilibrio cuando ocurrió. El incidente que cambió todo para siempre era un martes de diciembre de 1971. El calor era sofocante y las cigarras cantaban sin cesar en los árboles del patio trasero. Diego, de 8 meses, había pasado la noche inquieto por el calor, y yo estaba exhausto. Carmen, que ya tiene 3 años y medio, estaba especialmente agitada. Corría por la casa, gritaba y se negaba a comer el almuerzo que le había preparado. Quiero ir a casa de mi abuela, repitió. ¿Hay un ventilador ahí? Era cierto. Nuestra casa, pequeña y sencilla, no tenía ventilador en la sala, solo en la habitación. La casa Herrera, espaciosa y bien ventilada, era mucho más cómoda en los días de mucho calor. Iremos después del almuerzo, prometí, tratando de convencerla de que comiera al menos unas cucharadas de sopa. No. Quiero irme ahora. Diego empezó a llorar en su cuna, probablemente también por el calor. Me sentí abrumada, tratando de cuidar a los 2 niños a la vez con ese calor infernal. Fue entonces cuando Carmen tuvo una de las rabietas más intensas que jamás había presenciado. Se tiró al suelo, pateó, gritó y golpeó con los puños las frías baldosas de la cocina. Quiero a mi abuela. Eres malvada. No me gustas. Las palabras de mi hija de 3 años me dieron un puñetazo en el estómago. Diego lloraba cada vez más fuerte, Carmen gritaba en el suelo y sentí que perdía por completo el control de la situación. En ese momento, como si tuviera un sexto sentido para aparecer en los peores momentos, doña Catarina tocó a la puerta. ¿Elena? ¿Está todo bien? Escuché gritos en la calle. Al abrir la puerta, debí de tener un aspecto destrozado. Tenía el pelo revuelto, el sudor corriéndole por la cara y los ojos rojos de cansancio y frustración. Dios mío, exclamó, entrando sin invitación. ¿Qué pasa aquí? Carmen, al ver a su abuela, inmediatamente dejó de llorar y corrió a sus brazos. Abuela. Mamá no me deja ir a tu casa. Ay, mi amor, la consoló doña Catarina, levantando a Carmen del suelo. Claro que puedes venir a casa de la abuela. Dije que iríamos después del almuerzo, expliqué, tratando de mantener la voz tranquila. Cariño, dijo doña Catarina mientras mecía a Carmen, se nota que el niño está estresado. Este calor, esta casa tan pequeña, no es un ambiente adecuado para niños pequeños. Fue a la cuna donde Diego seguía llorando y lo levantó. Milagrosamente, se calmó casi al instante. ¿Ves?, dijo con esa sonrisa que odiaba. Los bebés saben cuando alguien está tranquilo y tiene experiencia, punto. Estaba lidiando con la situación. Claro, querida. Pero a veces necesitamos aceptar ayuda. Carmen, ahora tranquilamente en brazos de su abuela, me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de desafío y triunfo, como si supiera que había conseguido lo que quería al recurrir a la persona indicada. ¿Puedo llevar a los niños a mi casa hoy?, sugirió doña Catarina. Allí hace más fresco y puedes descansar un poco. Con cada fibra de mi ser quería decir que no. Pero el calor era realmente insoportable, los niños estaban más tranquilos con ella y yo estaba realmente agotada. Solo por hoy, murmuré, claro, querida. Solo para ayudar. Cuando se fue con los niños, la casa quedó en silencio por primera vez en horas.
me senté en la cocina y lloré. Lloré de cansancio, de frustración, pero sobre todo de un dolor profundo que ni siquiera podía nombrar. A las 6 de la tarde, cuando Ricardo llegó a casa del trabajo, la casa estaba vacía. ¿Dónde están los niños?, preguntó. Con tu madre. Pasaron el día allí. Genial. Al menos pudiste descansar. Ricardo no estuvo tan bien. Carmen hizo un berrinche porque quería ir, y cuando apareció su madre, me sentí obligado a dejarla. Elena, ¿qué te pasa? Mamá te ayudó a superar un día difícil. El problema es que nuestra hija prefiere a su abuela antes que a mí. El problema es que dijo que no le gustó. Tiene 3 años. Los niños dicen cosas así cuando están enojados, pero no le dice esas cosas a su madre, ¿verdad? Nunca se enfada por irse de casa de su abuela. Ricardo estaba callado y por primera vez parecía pensar realmente en lo que estaba diciendo. ¿Qué quieres que haga, Elena? Quiero que le pongas límites a tu madre. Quiero que venga con nosotros antes de llevarse a los niños. Quiero que dejes de ponerte de su lado en mi contra. No me pongo del lado de nadie. No. Cada vez que me quejo de algo que hace tu madre, la defiendes. Cada vez que me critica, dices que quiere ayudar. Esa noche, los niños regresaron a casa a la hora de la cena, traída por doña Catarina, que había preparado una lonchera para ahorrarme trabajo. ¿Qué tal se divirtieron?, preguntó Ricardo, dándole un abrazo a Carmen. Un montón. Abuela hizo helado y me dejó ayudar a regar las plantas. ¿Y tú, Diego?, bromeó Ricardo con el bebé, quien sonrió feliz. Observé la escena desde la mesa de la cocina. Mi familia estaba reunida, pero me sentí completamente excluido. Ricardo charlaba animadamente con Carmen sobre su día en casa de su abuela, mientras Diego babeaba feliz en el regazo de doña Catarina. Elena se veía muy cansada hoy, comentó doña Catarina. Quizás debería considerar dejar a los niños conmigo algunas mañanas a la semana. Hasta que se sienta más capaz. La palabra capaz flotaba en el aire como una acusación. Esa es una gran idea, mamá, dijo Ricardo. Elena, ¿no te parece? Todas las miradas se posaron en mí. Carmen, Diego, Ricardo, doña Catarina. Esperaban mi respuesta a una propuesta que significaría mi rendición oficial como madre principal de mis propios hijos. Necesito pensar, dijo finalmente. Claro, cariño, dijo con condescendencia. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, a veces. El amor verdadero significa hacer lo mejor para los niños, aunque nos cueste. Esa noche, acostada junto a Ricardo, que dormía profundamente, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. No podía seguir luchando directamente contra doña Catarina. Ella tenía todas las ventajas: la experiencia, la confianza de su hijo, los recursos económicos y, lo más doloroso, el favor de mis propios hijos, pero podía luchar de otra manera. Podía documentarlo todo. Podía prestar más atención a los patrones de comportamiento. Podía empezar a comprender las tácticas que usaba para desestabilizarme, y lo más importante es que pude empezar a trabajar para recuperar la confianza y el amor de mis hijos. En los meses siguientes, desarrollé una estrategia. Dejé de confrontar a doña Catarina directamente. En cambio, comencé a crear momentos especiales a solas con Carmen y Diego. Llevaba a Carmen a pasear por el parque cuando doña Catarina no estaba. Le enseñó a hornear galletas, le permitió ayudarme a coser y le contaba historias que mi abuela me había contado. Con Diego establecí rituales que eran nuestros: el baño nocturno, las canciones de cuna, jugar en la alfombra del salón antes de dormir. Lentamente, casi imperceptiblemente, empecé a ver cambios. Carmen empezó a buscarme por ciertas cosas. Diego sonreía más cuando me acercaba, pero doña Catarina notó el cambio y no le gustó. Lo que siguió fueron 2 años de una guerra silenciosa por las almas de mis hijos y la cordura de mi matrimonio. Doña Catarina se volvió más sutil, pero también más decidida. Si planeaba una salida especial con Carmen, ella se inventaba un plan, mejor, un circo, un parque de diversiones, algo que jamás podría ofrecer con nuestros limitados recursos. Si intentaba establecer rutinas con Diego, ella llegaba a la hora del almuerzo con juguetes nuevos que distraían al bebé de nuestra actividad. ¡Qué casualidad!, decía cuando aparecía justo cuando estaba haciendo algo especial con los niños. No es casualidad, querida, respondió con esa sonrisa gélida. Es el instinto de una abuela. Sabemos cuando nuestros nietos nos necesitan, pero estaba aprendiendo sus tácticas.
y empecé a usar algunas de las mías. Dejé de contarle a Ricardo sobre nuestros planes familiares porque sabía que lo compartía todo con su madre en las conversaciones telefónicas diarias. Si quería tener momentos auténticos con mis hijos, necesitaba una sorpresa. Empecé a enseñarle a Carmen pequeños secretos que eran solo nuestros, recetas especiales, juegos que inventábamos, historias que creábamos juntas. Poco a poco, forjé una intimidad con mi hija que doña Catarina no podía invadir porque no sabía que existía. Con Diego, que apenas empezaba a hablar, establecí códigos que solo nosotros dos entendíamos, inventé palabritas, gestos especiales. Juegos silenciosos a la hora del baño. Ricardo no notó estas sutilezas. Para él, la situación había vuelto a la normalidad. Me quejaba menos, doña Catarina seguía ayudando, los niños parecían felices, pero estaba pagando un alto precio por esta estrategia. Vivir en constante alerta, siempre planeando, siempre observando, siempre protegiendo mis momentos con mis hijos, me estaba agotando. Empecé a tener dolores de cabeza constantes. Perdí el sueño pensando en el día siguiente, imaginando qué intervención planearía doña Catarina. Perdí tanto peso que la ropa me quedaba suelta. Elena, ¿estás bien?, me preguntó mi madre en una de mis raras visitas a casa. Estás muy delgada, muy pálida. Estoy bien, mamá. Solo estoy cansada. ¿Esa mujer todavía te molesta? No más de lo habitual. Pero mamá me conocía demasiado bien para creer mi mentira. Elena, mija, no puedes vivir así. Te estás matando. Lentamente. Quizás tenía razón. Pero no sabía vivir de otra manera. Mis hijos eran todo lo que tenía, y lucharía hasta el último aliento para no perderlos del todo. El descubrimiento que lo cambiaría todo ocurrió una tarde de marzo de 1974, cuando Diego tenía casi 3 años y Carmen acababa de cumplir 6. Había ido a recoger a Carmen de la escuela, una de las pocas actividades que doña Catarina no podía interrumpir. Caminábamos de la mano por la calle principal cuando nos encontramos con doña Mercedes, nuestra vecina mayor. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Bueno, doña Mercedes. ¿Cómo está? Bueno, gracias. Y esta princesita está creciendo muchísimo, Carmen. Sonrió tímidamente y se escondió detrás de mis faldas. ¿Sabes?, continuó doña Mercedes, el otro día le comentaba a mi hija lo admirable que es la dedicación de la abuela de Carmen. Todos los días en el colegio, siempre tan presente. Sentí que mi mundo se detenía. ¿Qué quieres decir con todos los días en la escuela? Ay, querida, ¿no lo sabes? Doña Catarina va a la escuela de Carmen casi todas las tardes. Habla con la maestra, a veces trae una merienda especial, asiste a las reuniones. Creí que ustedes dos lo habían arreglado. Se me secó la boca. ¿Qué reuniones? Reuniones de padres, por supuesto. Ella siempre está ahí, representando a la familia. Conseguí despedirme cortésmente de doña Mercedes y llegar a casa, pero por dentro estaba completamente confundido. Carmen, dije en cuanto entramos en casa, cuéntame sobre la escuela. ¿Viene la abuela a visitarte allí? A veces, dijo Carmen tranquilamente mientras jugaba con una muñeca. ¿Y qué hace ella allí? Habla con la profesora. Una vez traje pastelitos para toda la clase, ¿y a ti te gusta cuando ella va allí? Carmen se encogió de hombros. Vale. Pero a veces desearía que fueras tú también. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón, pero también una revelación. Mi hija quería que yo fuera a su escuela. Había perdido tantas oportunidades por no saber que doña Catarina también estaba asumiendo ese papel. Esa tarde, cuando Ricardo llegó a casa del trabajo, lo confronté. Ricardo, ¿sabías que tu madre va al colegio de Carmen? Doña Mercedes me dijo que va casi todos los días. Participa en las reuniones de padres. Ricardo pareció genuinamente sorprendido. No lo sabía. ¿Cómo es que no lo saben? Hablan todos los días. Ella nunca lo mencionó. ¿Y nunca preguntaste cómo le iba a Carmen en la escuela? Nunca quisiste saber de las reuniones de padres y maestros. Ricardo se sonrojó. Yo pensé que te encargabas de esto. ¿Y cuándo te hablé de las reuniones de padres y maestros? ¿Cuándo te dije que iba a la escuela? Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Ricardo, dije con una calma que desconocía, tu madre está viviendo la vida que debería ser mía. Ella es quien conoce a la maestra de nuestra hija. Ella es quien sabe cómo le va a Carmen en la escuela.
Ella es quien participa en su educación. Elena, no sabía, y ese es precisamente el problema. No lo sabes porque no preguntas. No preguntas porque das por sentado que alguien se encarga de todo. Y ese alguien siempre es tu madre. Esa noche, después de que los niños se durmieron, tuvimos la conversación más honesta de nuestros 7 años de matrimonio. Ricardo, necesito que entiendas algo. No se trata de que tu madre quiera ayudar. Se trata de que quiere reemplazar. Y se trata de que tú se lo permitas. Nunca quise que te sintieras reemplazado. Pero esto es lo que pasa cada vez que tomas una decisión sobre nuestros hijos consultándola a ella antes que a mí. Cada vez que consideras su opinión más importante que la mía. Ya no importa. Es solo que tiene experiencia, Ricardo. Grité, perdiendo la paciencia. Basta ya de excusas. La experiencia se gana con la vida, no se hereda. ¿Cómo voy a ganar experiencia si ella nunca me deja intentarlo? Se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Qué quieres que haga? Quiero que elijas ser mi verdadero esposo. Quiero que le pongas límites claros a tu madre. Quiero que deje de ir a la escuela de Carmen sin decírnoslo. Quiero que las decisiones sobre nuestros hijos las tomemos los dos, no ustedes dos. ¿Qué pasa si se lastima? ¿Y yo? ¿Podría salir lastimado? ¿O solo importan sus sentimientos? Fue la primera vez que vi a Ricardo realmente considerar mi perspectiva sin defender inmediatamente a su madre. Hablaré con ella, dijo finalmente. Le pondré límites, punto. ¿De verdad esta vez? Pero en el fondo, verdad, sabía que sería más complicado de lo que él imaginaba. Doña Catarina no renunciaría fácilmente al control que había construido durante 7 años. Y estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Para mantener su posición en nuestra familia, la conversación de Ricardo con su madre tuvo lugar un jueves por la noche en su casa. Fue solo, como le había pedido, era importante que ella entendiera que esta vez hablaba por sí mismo, no repetía. Algo que yo había dicho. Cuando Ricardo regresó a casa, estaba visiblemente angustiado. ¿Qué tal?, pregunté, sirviéndole una copa de vino tinto que habíamos guardado para ocasiones especiales. Difícil, respondió, pasándose las manos por el pelo. Muy difícil. ¿Se enojó? No es que esté enojada. Ella. Lloró, Elena, sentí una punzada de culpa, pero la aparté. ¿Y qué dijo? Dijo que todo lo que hacía era por amor. Que desde que papá murió, cuidar de mí y luego de nuestros hijos es lo que le da sentido a su vida. ¿Y tú? ¿Qué dijiste? Dije que lo entiendo, pero que ella necesita dejarme ser padre. Ella necesita dejarte ser madre. Y ella estuvo. ¿De acuerdo? Ricardo dudó. Dijo que lo intentaría. Pero Elena dijo algunas cosas que me dejaron muy pensativo, punto. ¿Qué cosas? Dijo que siempre estuviste celoso. Que desde el primer día intentaste alejarme de la familia. Que, mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué más? ¿Qué estabas tratando de manipularme para que eligiera entre ustedes dos, y tú? ¿Qué opinas de esto? Ricardo me miró a los ojos por primera vez en esa conversación. Creo que tal vez no esté del todo equivocada. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Cómo esto? Elena, tienes que admitir que siempre has tenido problemas con tu madre. Desde antes de la boda. ¿Problemas? Ricardo me trató como si no fuera suficiente desde el primer día. Oh. Tal vez malinterpretaste sus intenciones porque ya estabas predispuesto a desagradarte. No podía creer lo que oía. Después de 7 años de matrimonio, después de todo lo que habíamos hablado, Ricardo seguía creyendo que el problema era mi interpretación de la realidad. Ricardo, dije con voz temblorosa, ¿de verdad crees que me he inventado todos estos años de humillación? No lo inventó, pero quizá exageró. Esa noche dormimos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Sabía que algo fundamental había cambiado entre nosotros, pero aún no entendía del todo qué. La respuesta llegó 3 días después. Era domingo por la mañana y Ricardo había salido a comprar pan. Los niños jugaban en el patio, y yo aprovechaba el raro momento de tranquilidad para tomar mate en el porche. Fue entonces cuando oí voces en la casa de mi vecina, doña Marta. Las paredes eran delgadas, y no era raro oír conversaciones, sobre todo en el patio trasero, pero esta vez, una de
Las voces me resultó familiar. Era doña Catarina. No es que no me guste Elena, decía. Es que es demasiado inmadura para Ricardo, pero si llevan 7 años casados, respondió la voz de doña Marta. Sí, y mira el resultado. No puede cuidar bien a los niños, no puede llevar una casa, y ahora intenta alejarme de mi hijo. Catarina. Tal vez solo quiere más espacio para crecer como madre. Por favor, Marta. ¿Viste cómo se veía Carmen cuando se lastimó el otro día? Corrió hacia mí, no hacia su madre. Los niños saben quién los cuida de verdad. Se me heló la sangre. Seguí escuchando, atrapado entre la necesidad de saber más y el horror de lo que estaba descubriendo. ¿Y Ricardo? ¿Qué opina de esto? Ay, Ricardo. Mi pobre hijo está tan confundido. Elena lo está manipulando, haciéndole creer que yo soy el problema. Pero ayer vino a hablar conmigo y logré abrirle los ojos. ¿Cómo lo conseguiste? Le expliqué que desde el principio intentó distanciarme de la familia. ¿Recuerdas cómo no quería vivir con nosotros cuando recién se casaron? ¿Recuerdas cómo siempre se resistía a mi ayuda? Una nuera agradecida estaría feliz de tener una suegra tan presente. ¿Y él lo creyó? Claro que lo creyó. Es la verdad. Le mostré lo celosa, posesiva e inmadura que es Elena. Cómo usa a los niños para castigarme. Pero los niños parecen felices, están contentos conmigo, no con ella. Marta, ¿puedo confiarte un secreto? Mi corazón dejó de latir. Por supuesto, Catarina, estoy pensando en sugerirle a Ricardo que Elena necesita ayuda profesional. ¿Ayuda psiquiátrica? El mundo daba vueltas a mi alrededor. Me senté pesadamente en la silla de mimbre del porche. ¿Psiquiátrica? ¿Crees que está enferma? Piénsalo. Paranoia hacia tu suegra, celos excesivos de tus hijos, incapacidad para aceptar ayuda. Son señales claras de desequilibrio mental. Catarina, eso me parece un poco extremo. Extrema es una madre que les grita a sus hijos pequeños. Extrema es una esposa que obliga a su marido a elegir entre ella y su familia. Elena está enferma. Marta. Y hasta que Ricardo vea esto, mis nietos sufrirán. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. Las piezas del rompecabezas por fin encajaban. La constante desestabilización, las críticas encubiertas, la construcción sistemática de una narrativa en la que siempre era insuficiente, todo formaba parte de un plan. Doña Catarina no solo competía conmigo por la atención de Ricardo y los niños. Intentaba deliberadamente hacerme parecer inestable para justificar su presencia constante y, en última instancia, eliminarme por completo. ¿Qué pasa si Ricardo no acepta el tratamiento?, preguntó doña Marta. ¿Estará de acuerdo? Ayer incluso admitió que quizá tenía razón sobre el comportamiento de Elena. ¿Es solo cuestión de tiempo para que se dé cuenta de que necesita ayuda? ¿O que tal vez él y los niños estarían mejor sin ella? Las últimas palabras fueron dichas con una frialdad que me hizo comprender que no solo estaba tratando con una suegra posesiva. Estaba tratando con alguien que había planeado metódicamente destruir mi matrimonio. Oí pasos acercándose. Era Ricardo que regresaba con el pan. Entré rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza. «Elena, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien», mentí. «Solo estoy cansada», pero no estaba bien. Por primera vez en 7 años de matrimonio, me di cuenta de que no estaba luchando contra los caprichos de una suegra difícil. Estaba luchando por mi cordura, mi familia y mi vida. Esa tarde, cuando Ricardo salió a visitar a su madre como todos los domingos, tomé una decisión. Necesitaba pruebas. Necesitaba pruebas de lo que hacía doña Catarina, porque sabía que, cuando llegara el momento del enfrentamiento final, nadie creería mi palabra contra la suya. Empecé a anotarlo todo. Cada comentario, cada interferencia, cada momento en que ella menoscababa mis decisiones o me hacía parecer incompetente delante de los niños o de Ricardo. Hablé discretamente con otras madres de la escuela de Carmen y descubrí que varias de ellas tenían historias similares sobre suegras que asumían roles que no eran suyos. «Siempre se comporta como si fuera la madre de Carmen», dijo una de las maestras cuando le pregunté discretamente. «Dijo que tenía tu permiso para tomar decisiones sobre la niña». Me acerqué a doña Mercedes y a otros vecinos, siempre de manera casual, y comencé a construir una imagen clara del comportamiento sistemático de mi suegra, pero la evidencia más devastadora la descubrí por casualidad. 2 semanas después de la conversación que escuché en el patio trasero del vecino, estaba buscando un documento en el escritorio de Ricardo cuando encontré una carta.
Estaba escrita de puño y letra de doña Catarina, dirigida a Ricardo. Querido hijo, comenzaba la carta, me preocupa el comportamiento cada vez más errático de Elena. Ayer le gritó a Carmen durante más de 10 minutos por un juego inocente. Los niños estaban asustados. Creo que es hora de que consideremos seriamente que tu esposa necesita ayuda profesional. Conozco a un excelente médico que puede evaluar la situación. Por favor, piensa en el bienestar de tus hijos. La carta estaba fechada una semana antes de nuestra conversación sobre los límites. El incidente que describió nunca había ocurrido. Doña Catarina estaba literalmente inventando episodios para construir un caso contra mi cordura. En ese momento, sola en la oficina de mi marido, leyendo las mentiras meticulosamente construidas por mi suegra, comprendí que había tocado fondo, pero también entendí que finalmente tenía la prueba que necesitaba. Guardé la carta con cuidado y pasé los 3 días siguientes planeando mi estrategia. Sabía que solo tenía una oportunidad de revelar la verdad, y si fallaba, la anciana convencería a Ricardo de que había perdido la cabeza por completo. El miércoles por la noche, cuando Ricardo llegó del trabajo, preparé una cena especial. Acosté a los niños temprano y lo esperé en la sala con la carta en la mano. Ricardo, necesito mostrarte algo. ¿Qué es? Por favor, siéntese. Pareció darse cuenta de la gravedad del momento y se sentó a mi lado en el sofá. Encontré esto en tu escritorio, dijo, entregándole la carta. Es de tu madre. Vi cómo el rostro de Ricardo cambiaba mientras leía. Primero confusión, luego sorpresa, y finalmente una expresión que no pude descifrar. Elena, el incidente que describe nunca ocurrió, Ricardo. No le grité a Carmen ni 10 minutos. De hecho, en la fecha de esta carta, Carmen ni siquiera estaba en casa, estaba en la escuela, pero ¿por qué mamá escribiría eso? Esa es la pregunta que deberías hacerte. ¿Por qué mentiría sobre mí? Ricardo releyó la carta en silencio. Quizás se confundió. Ricardo, mira la fecha. Mira los detalles. No es una confusión. Es una mentira deliberada para hacerme parecer inestable. ¿Pero qué razón tendría para hacer eso? Para quitarme de en medio. Para estar a solas contigo y los niños, como siempre quise. Ricardo permaneció en silencio durante un largo rato, mirando la carta que tenía en sus manos. Y hay más, continué. Escuché su conversación con doña Marta el domingo pasado. Dijo que planea convencerte de que necesito tratamiento psiquiátrico. Elena, quizá escuchaste mal, Ricardo. Espeté. ¿Hasta cuándo vas a hacerte el tonto? ¿Hasta cuándo vas a defenderla ante todas las pruebas? ¿Qué evidencia? Pasé la siguiente hora presentando todo lo que había reunido, los comentarios de las otras madres, las observaciones de los profesores, el patrón sistemático de interferencia y sabotaje. Mira nuestra vida, Ricardo. Mírala de verdad. En 7 años de matrimonio, ¿cuántas decisiones importantes sobre nuestros hijos hemos tomado los dos sin la intervención de tu madre? Él no pudo responder. ¿Cuántas veces me has defendido cuando ella me ha criticado? Silencio. ¿Cuántas veces me pediste mi opinión antes de consultarla con ella? Más silencio. Ricardo, dijo con lágrimas en los ojos, te casaste conmigo, pero nunca dejaste de ser primero hijo de tu madre. No es verdad. Pues demuéstramelo. Ve a su casa ahora, confróntala por esta carta y pídele una explicación. Elena, son casi las 10 de la noche, ¿y qué? Si tu esposa estuviera realmente loca, si realmente fuera un peligro para tus hijos, ¿no sería una emergencia? Ricardo me miró fijamente un buen rato. Vi una guerra en marcha tras sus ojos. De acuerdo, dijo finalmente. Hablaré con ella. Ahora. Ahora. Se levantó, cogió las llaves del coche y se fue. Me quedé sola en la sala, con el sonido de mi propio corazón en los oídos. Ricardo regresó 2 horas después. Por su rostro, supe de inmediato que mi vida había cambiado para siempre. Y entonces, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella lo admitió. ¿Admitió qué? Que escribió la carta basándose en lo que podría pasar, no en lo que realmente pasó. Dijo que estaba preocupada por su comportamiento y quería avisarme con antelación. ¿Y creíste esa excusa? Todavía. No he terminado, dijo, sentándose pesadamente en el sillón de la sala. Pregunté sobre las otras cosas. La escuela,
las decisiones sobre los niños, los comentarios de la gente, y... Elena, lo planeó todo. Cada interferencia, cada crítica, cada momento en que te hacía sentir incompetente. No era instinto maternal. Era, calculado, sentí. Una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque por fin se había revelado la verdad. Tristeza porque a mi esposo le había llevado 7 años darse cuenta de lo que estaba sucediendo ante sus ojos, que más dijo, que nunca fuiste la mujer indicada para mí. Que desde el principio supe que no tenías la clase suficiente para la familia Herrera. Que lo único que hiciste fue intentar salvarme de un error, ¿y tú? ¿Qué dijiste? Ricardo me miró con lágrimas en los ojos. Dije que casarme contigo fue un error, así que fue el mejor error de mi vida. Por un momento, sentí esperanza. Quizás por fin podríamos construir un matrimonio de verdad, libre de la influencia tóxica de doña Catarina, pero luego Ricardo continuó hablando. Elena, también descubrí otras cosas. Ella le dijo a medio vecindario que tenías problemas mentales. Les dijo a varias personas que estaba preocupada por la seguridad de los niños. Se me heló la sangre. ¿Qué? Las mentiras se han extendido. Algunos creen que eres inestable, y... ¿Vas a negar eso? Claro que sí. Pero Elena, el daño ya está hecho. Tomará mucho tiempo revertir toda esta situación. Esa noche, acostada junto a Ricardo que dormía inquieto, hice balance de mi vida, 7 años de matrimonio en los que nunca fui una verdadera esposa. 2 hijos que me amaban, pero que habían aprendido a confiar más en su abuela. Un esposo que finalmente vio la verdad, pero que la había dejado enconarse tanto tiempo que podría ser demasiado tarde para arreglarla, y una reputación destruida. En una pequeña comunidad donde todos se conocían, a la mañana siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Ricardo, dijo durante el desayuno, mientras los niños jugaban en el patio, tengo que irme. ¿Qué? Elena, ahora que hemos descubierto la verdad, podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Ricardo, ya oíste lo que me dijiste ayer. Tu madre difundió mentiras sobre mí por todo el barrio. La gente piensa que estoy loca. Pero podemos explicar, ¿quién creerá nuestra explicación? ¿Una mujer supuestamente inestable y su esposo que la defiende? ¿O una dama respetable de la comunidad? Ricardo permaneció en silencio porque sabía que yo tenía razón. Y además, continué, ¿de verdad crees que tu madre se detendrá? ¿Crees que aceptará que perdió y seguirá adelante? Estableceré límites, Ricardo, llevas 7 años intentando poner límites y nunca lo has conseguido. Ella es más fuerte que tú. Siempre lo ha sido. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero llevarme a los niños a Buenos Aires. Mi prima Clara me dijo que puedo quedarme con ella hasta que me instale. ¿Y yo? Miré al hombre que había sido mi primer amor, mi esposo, el padre de mis hijos. Un hombre bueno, pero débil. Un hombre que me amaba, pero no lo suficiente como para protegerme. Puedes venir con nosotros. Pero solo si estás dispuesta a cortar por completo los lazos con tu madre. Elena, no puedes preguntarme eso. Sí, puedo. Y te lo pido. O tu familia somos yo y los niños, o es tu madre. Pero no pueden ser ambas cosas. ¿Es un ultimátum? Es una necesidad para sobrevivir. Ricardo lloró. Por primera vez en nuestro matrimonio, lo vi llorar de verdad. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tienes 3 días, le respondí. El jueves, con o sin ti, los niños y yo nos vamos, los 3 días más largos de mi vida transcurrieron en un tenso silencio. Ricardo iba a trabajar por la mañana y regresaba por la noche, pero apenas hablábamos. Los niños percibían algo diferente, pero eran demasiado pequeños para comprenderla gravedad de la situación. Carmen, que entonces tenía 6 años y medio, me preguntó el martes, mami, ¿por qué está triste papá? Papá está pensando en cosas importantes, mi amor. ¿Es por la abuela? La perspicacia de mi hija me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando ustedes pelean, siempre es por la abuela. Esa noche le conté a Ricardo sobre la observación de Carmen, ¿lo viste? Hasta un niño de 6 años ve el patrón. Nuestra hija sabe que su madre es un problema en nuestro matrimonio. Elena, mamá es una mujer de 60 años. No tiene a nadie más en el mundo que a mí, ¿y yo? No tengo a nadie.
¿En el mundo más que a ti y a los niños? No es lo mismo. No. ¿Por qué no? Porque eres joven, puedes empezar de nuevo, y no puede. Ricardo, tu madre no es una inválida. Es una mujer inteligente, con recursos y amigos. Decidió convertirte en su única razón de ser para manipularte. El miércoles por la noche, el día antes de mi fecha límite, Ricardo finalmente dio su respuesta. Elena, no puedo abandonar a mamá. Así que la estás eligiendo. Estoy tratando de encontrar un punto medio. No hay término medio, Ricardo. 7 años lo demuestran. ¿Y los niños? ¿De verdad vas a impedirme verlos? No. Puedes verlos. Cuando quieras. En Buenos Aires. Eso es imposible. Mi trabajo está aquí, mi vida está aquí, tu madre está aquí. Tu vida podría ser donde tú elijas. Dormimos separados esa noche. El jueves por la mañana, preparé 2 maletas pequeñas. Con lo esencial de los niños y mis pocas cosas de valor, Ricardo estaba en la cocina cuando bajé con el equipaje. Elena, no hagas esto. Por favor. Aún puedes venir con nosotros. El tren sale a las 2 de la tarde. Sabes que no puedo. Entonces sabes que no puedo quedarme. Intentó abrazarme, pero me aparté. Si dejaba que me tocara en ese momento, quizá no tendría el valor de irme. ¿Cómo se lo explicaré a los niños? Di la verdad. Que a veces las personas que se aman no pueden vivir juntas. Carmen y Diego no entendieron del todo lo que estaba pasando cuando les conté que íbamos de viaje a visitar a la tía Clara en Buenos Aires. ¿Y papá?, preguntó Carmen. Papá se quedará aquí y se ocupará de su trabajo, punto. ¿Cuándo volvemos? No. Lo sé, mi amor. Quizá no volvamos a estar juntos. Carmen empezó a llorar. No quiero irme. Quiero quedarme con papá y la abuela. La mención de abuela fue como una daga en mi corazón, pero me recordó por qué estaba haciendo esto. Carmen, a veces necesitamos cambiar para ser más felices. Pero soy feliz aquí. Claro. Que era feliz. En casa de su abuela, era una princesita consentida. En Buenos Aires, sería solo una niña más en una gran ciudad. Diego, de 4 años, simplemente lloró porque Carmen lloraba, sin entender exactamente por qué. Asterisco a la 1:30 de la tarde, con 2 pequeñas maletas y 2 niños despistados, caminé por última vez por las calles empedradas de mi pueblo natal. Ricardo nos acompañó a la estación. Doña Catarina no apareció. Probablemente estaba celebrando su victoria en casa. Elena, dijo Ricardo antes de subir al tren, esto no tiene por qué ser definitivo. Ricardo, cuando decidas liberarte verdaderamente de tu madre, sabrás dónde encontrarme. ¿Qué pasa? Si ese día nunca llega. Así que nuestra historia termina aquí. Sonó el silbato del tren. Carmen lloró, abrazada a su padre. Diego no entendía por qué no podía llevarse todos sus juguetes. Cuídate, dijo Ricardo con lágrimas en los ojos. Tú también. Y así, a los 27 años, dejé toda mi vida atrás y me fui a una ciudad desconocida con 2 niños pequeños y un corazón completamente roto. La vida en Buenos Aires fue un nuevo comienzo difícil, pero necesario. Mi prima Clara me recibió con cariño y poco a poco me consolidé como costurera independiente. Carmen y Diego extrañaron a su padre y a su abuela durante los primeros meses, pero se adaptaron a la vida urbana con la resiliencia natural de los niños. Ricardo nos visitó 3 veces durante el primer año. Cada visita fue una mezcla de alegría y dolor, alegría al verlo con los niños, dolor al saber que nuestro matrimonio había terminado. En la tercera visita me pidió que volviera. Mamá prometió que cambiaría, dijo. Ricardo, tu madre tiene 61 años. No va a cambiar. Pero ella dijo lo que siempre dice. Que quiere lo mejor para todos, que se controlará, que entiende los límites. Elena, ¿ni siquiera quieres intentarlo? Lo he intentado durante 8 años. Ya no tengo fuerzas. ¿Y yo? ¿No cuento para nada? Tú cuentas. Pero no más que mi cordura y mi dignidad. Ricardo dejó de visitarnos después de eso. Los niños preguntaban por su padre, y yo siempre les decía que estaba ocupado con el trabajo, pero que los quería mucho. 2 años después, recibí una carta suya. Se casaba de nuevo. Con una mujer de 35 años, viuda y sin hijos,
que se llevaba muy bien con su madre. Leí la carta sentada en la cocina del pequeño departamento que alquilamos en Buenos Aires. Mientras Carmen hacía sus tareas y Diego jugaba en el suelo, por un momento, sentí un dolor agudo en el pecho. No eran celos de la nueva mujer, sino tristeza al confirmar que Ricardo había elegido la salida fácil. En lugar de enfrentarse a su madre, había encontrado una esposa que se sometiera a ella, pero también sentía alivio. La carta era la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta. Ricardo nunca podría ponerme en primer lugar. Hoy, 46 años después de aquella valiente pero dolorosa partida, puedo mirar atrás y comprender que fue la decisión que me salvó la vida. Carmen y Diego crecieron en Buenos Aires, lejos de la influencia tóxica de doña Catarina. Se convirtieron en adultos independientes y seguros de sí mismos, capaces de establecer límites saludables en sus relaciones. Carmen se casó con un hombre maravilloso a los 28 años que la trata como a una compañera, no como a un personaje secundario. Me asesoraron sobre todos los aspectos del matrimonio, y cuando nacieron mis nietos, me dejaron claro que sería abuela, no madre sustituta. Diego se recibió de médico y vive en Mendoza con su familia. Siempre dice que admira mi valentía para empezar de cero y que eso le enseñó que a veces hay que ser valiente para dejar atrás situaciones que te hacen daño. Ricardo vivió exactamente la vida que eligió. Su segunda esposa, María, se convirtió en la nuera perfecta que doña Catarina siempre quiso, sumisa, agradecida, dispuesta a aceptar un segundo plano en la vida de su esposo. Nunca tuvieron hijos propios. María crió a Carmen y a Diego a distancia, enviándoles regalos de cumpleaños y tarjetas de Navidad, pero nunca intentó asumir un rol maternal que no fuera el suyo. Doña Catarina falleció en 1995, a los 81 años. Me enteré de la noticia por conocidos en común. Sentí una extraña tristeza, no por ella, sino por toda la vida que desperdició intentando controlar la vida de los demás en lugar de construir la suya. Ricardo intentó reconectarse con nosotros tras la muerte de su madre. Carmen y Diego, ya adultos, decidieron conocer mejor a su padre. Los animé, tenían derecho a tener una relación con él, independientemente de nuestra historia. Hoy mantienen un contacto cordial. Ricardo es un abuelo distante pero cariñoso que finalmente ha aprendido a amar sin intentar controlar. Yo, construí una vida plena en Buenos Aires. Nunca me volví a casar, no por falta de oportunidades, sino porque aprendí a valorar mi independencia. Tuve relaciones significativas, amistades profundas y una próspera carrera como costurera. Lo más importante es que aprendí a confiar en mi propio juicio. Nunca más permití que nadie me hiciera dudar de mi cordura ni de mis capacidades. En retrospectiva, comprendo que doña Catarina no era solo una suegra difícil. Era una mujer profundamente insegura que usaba la manipulación emocional para mantener el control sobre las personas que decía amar. Su comportamiento tenía un nombre: abuso psicológico. Utilizó técnicas sistemáticas de manipulación psicológica, aislamiento y desestabilización para socavar mi confianza y mi posición en la familia. Lo que más me entristece es que Ricardo nunca fue verdaderamente libre. Incluso después de la muerte de su madre, siguió viviendo según los estándares que ella le había impuesto, eligiendo siempre el camino que evitaba la confrontación. Pero no puedo vivir la vida de los demás por ellos. Solo puedo vivir la mía lo mejor que puedo, y hoy, a mis 78 años, puedo decir que experimenté el dolor de dejar un gran amor, pero también la alegría de descubrir que era lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo. Sentí la culpa de privar a mis hijos de su padre, pero también el orgullo de verlos crecer libres de relaciones tóxicas. Experimenté la soledad de algunas noches en Buenos Aires, pero también la plenitud de saber que cada elección en mi vida adulta era verdaderamente mía. Si pudiera enviarle un mensaje a Elena, de 27 años, que subió a ese tren con 2 hijos y el corazón roto, sería: estás haciendo lo correcto. Te dolerá mucho, pero sobrevivirás. Y más que sobrevivir, florecerás. Para quienes me escuchan ahora, si se identifican con mi historia, sepan que no están solos. En muchas familias existen relaciones tóxicas, y a veces quien debería apoyarnos es quien más nos sabotea. Confía en tus instintos. Si algo te parece mal, probablemente lo esté. Si constantemente te sientes incompetente en presencia de alguien que debería amarte, es porque no se preocupa por ti. Y recuerda, siempre tienes opciones. Puede ser difícil ver las opciones cuando estamos en medio de una tormenta, pero siempre existen. A veces la decisión más valiente es irse. A veces es quedarse y luchar. Pero siempre es tu decisión. Elegí irme, y esa elección me ha traído aquí, una mujer de 78 años, una abuela orgullosa, una amiga leal, una persona completa. Y hoy, cuando me miro al espejo,
ya no veo a esa chica insegura que dudaba de sí misma. Veo a una mujer que ha aprendido que el amor propio es el único amor sin el cual realmente no podemos vivir. Esa fue mi historia. La historia de cómo mi suegra destruyó mi matrimonio, pero no pudo destruir mi vida. Gracias por acompañarme en este doloroso pero necesario viaje de mi vida. Sé que no fue fácil escucharlo, como tampoco lo fue vivirlo, pero creo que historias como esta necesitan ser contadas. Si esta historia te tocó el corazón, si reconociste situaciones en tu propia vida o simplemente crees que otras personas necesitan escuchar este mensaje, deja un me gusta y suscríbete al canal. Tu interacción ayuda a que esta historia llegue a otras mujeres que pueden estar pasando por situaciones similares y necesitan saber que no están solas, que no están locas y que siempre hay una salida. Comparte en los comentarios, ¿has vivido o conoces a alguien que haya vivido conflictos familiares como estos? ¿Cómo lidiaste con la situación? Tus experiencias pueden ayudar a otros. Dale a me gusta, me encantará, y suscríbete porque tenemos muchas historias dolorosas como esta, y recuerda siempre, mereces ser amado y respetado. Mereces relaciones sanas. Y siempre tienes el poder de elegir qué aceptas o rechazas en tu vida. Hasta la próxima historia, y que siempre tengas el coraje de elegir tu propia felicidad.